¿Pensabas que John Ford solo cabalgaba entre cactus y revólveres? Descubre al genio que conquistó 4 Oscars sin montar a caballo, desde el drama crudo de las uvas de la ira hasta el romance tempestuoso de El hombre tranquilo. Ford filmó historias que desgarran el alma y el celuloide. ¿Sabías que escondía whisky en el set para calmar los nervios de sus actores? En esas y muchas otras anécdotas hablaremos en nuestro repaso a sus 7 mejores películas más allá del western. Y empezamos a continuación. Placeres Culpables presenta Más allá del western. Nacido como John Martin Finney el 1 de febrero de 1894 en Cape Elizabeth, Maine, en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses, John Ford llevó el orgullo celta y el amor por las historias épicas en la sangre. Su padre, John Augustine Finney, y su madre, Barbara Curran, huyeron de la pobreza en Galway, Irlanda, forjando en su hijo una mirada crítica hacia la injusticia social y un acento tan áspero como el whisky de su tierra. Ford no fue el único artista en la familia. Su hermano mayor, Francis, actor y director en el cine mudo, lo llevó a Hollywood en 1914, y allí John empezó como asistente y actor. Hizo de vaquero anónimo en más de 50 películas, pero pronto descubrió que su verdadero poder estaba tras la cámara. Francis y John rodaron juntos The Tornado en 1917, el primer film donde Ford filmó como John Ford. Aunque lo asociamos al western, John Ford fue un maestro de todos los géneros. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en la Marina filmando documentales como La batalla de Midway del año 1942, que ganó un Oscar y casi le cuesta la vida durante un ataque japonés. Tras la guerra rodó joyas como El hombre tranquilo de 1952, un homenaje a Irlanda con John Wayne y Maureen O'Hara, lleno de peleas de pub y romance salvaje, del que por supuesto hablaremos en este vídeo, como ya hablamos en el vídeo de John Wayne. Ford perdió a su hijo Patrick a los 10 años por una enfermedad cardíaca, una herida que nunca superó. Se casó con Mary McBride Smith en 1920, unión que duró 53 años, aunque se rumoreaba que su verdadero amor era el cine. Murió el 31 de agosto de 1973 por cáncer de estómago, dejando un récord imbatible: 4 Oscars a mejor director, incluyendo Las uvas de la ira y Qué verde era mi valle, de las que hablaremos también en este vídeo, así que no lo podéis perder. Unas cuantas curiosidades de John Ford antes de pasar a sus películas. Usaba un parche en el ojo, no por necesidad médica, aunque es cierto que tenía un defecto de visión que le afectaba mucho la luz del sol, pero básicamente lo usaba para intimidar y evitar que los actores le pidieran explicaciones. En el set masticaba un pañuelo cuando estaba nervioso y si lo escupía todos corrían a esconderse. Detestaba las preguntas intelectuales. Cuando un crítico le preguntó el significado de un plano en El hombre que mató a Liberty Ballas, gruñó: para cubrir un cambio de rollo. Y una vez dicho esto sobre John Ford, que habría mucho que hablar sobre él, vamos a enumerar sus 7 mejores películas no westerns, películas más allá del western, porque ya hicimos un especial de John Ford sobre el western al que os remitimos, y en este caso pues vamos a centrarnos en películas fuera del género y, como siempre, siguiendo el criterio o la puntuación del IMDb de menor a mayor. Así que, sin más dilación, empezamos ya con el número 7. En el número 7 tenemos la melancólica El último hurra, título original de Last Hurrah, del año 1958, donde John Ford cerró su filmografía con un retrato íntimo de la política estadounidense. Fue el último film de Fonda con Spencer Tracy, quien interpretó a Frank Skeffington, un alcalde de la vieja escuela luchando contra la modernidad. Ford, hijo de inmigrantes irlandeses como hemos visto, vio en Skeffington un alter ego, un hombre que prefería el trato humano a las campañas televisadas. Tracy, ya enfermo, insistió en trabajar sin guión, improvisando diálogos que Ford dejó correr, capturando la química de 2 leyendas en su ocaso. De hecho, Ford incluyó cameos de amigos como John Wayne en fotos y Pat O'Brien, un guiño privado a su vieja guardia de Hollywood. La cinta, basada en la novela de Edwin O'Connor, fue rodada en tonos grises que anticipaban el fin de una era, y aunque se estrenó en plena era del Technicolor, Ford eligió blanco y negro para enfatizar la nostalgia. Muchos críticos la tildaron de lenta en 1958, pero hoy es reivindicada como un testamento fílmico de Ford, quien murió sin ganar un 5º Oscar por ella. Un adiós cinematográfico donde Ford, como Skeffington, prefirió la autenticidad al espectáculo y nos dejó un legado tan humano como imborrable. En el número 6 tenemos Pasaporte a la fama, 1935, de Howard Turnes Talking.
Aquí John Ford nos sorprendió con esta ácida comedia criminal lejos de los desiertos del western, protagonizada por un gran Edward G. Robinson en un doble papel, un oficinista tímido y un gángster sanguinario. La película mezcla sátira social y un suspense con el sello fordiano de personajes humanos en tramas morales. Ford rodó escenas clave sin guión, confiando en la improvisación de Robinson, quien usó prótesis dentales para diferenciar a sus personajes. La Paramount recortó el presupuesto por considerarla demasiado intelectual, pero hoy es un clásico de culto por su crítica al sensacionalismo mediático. El guión, coescrito por Robert Riskin, de Sucedió una noche, fue pionero en diálogos rápidos que influyeron en el cine de Hawks y Capra. Ford demostró aquí su versatilidad, planos simétricos, humor negro y una tensión que prefigura su etapa más introspectiva, y revela el Ford menos épico y más irónico, un maestro incluso sin caballos o revólveres. En el número 5, El delator, de Informer, del año 1935. Es un fascinante desvío del género western que lo consagró, demostrando su versatilidad. Ambientada en el Dublín revolucionario de 1920, la cinta sigue a Jippo Nolan, Victor McLaglen, un ex rebelde traicionado por su propia culpa. Ford, con un presupuesto ajustado, usó niebla densa y claroscuros expresionistas para reflejar la angustia moral del personaje, creando una atmósfera opresiva que se volvió sello de su estilo. Ford ganó su primer Oscar como director aquí, la primera de sus 4 estatuillas, aunque inicialmente el estudio desconfiaba de un guión demasiado literario. McLaglen llegó ebrio al set en una ocasión y en vez de reprenderlo, Ford usó su torpeza física para potenciar la vulnerabilidad de Jippo. Dudley Nichols, guionista, boicoteó la ceremonia de los Oscars por conflictos sindicales, pero ganó igual, algo que hoy en día no sé si ocurriría. El delator es una joya de tensión psicológica y redención trágica y es un film clave para entender a Ford como un narrador total, no solo del lejano oeste, imprescindible para quienes buscan cine clásico con alma de noir y moralidad ambigua. En el número 4 tenemos Escala en Hawái, bajo el título original de Mr. Roberts. Escala en Hawái, del año 1955, demuestra el genio de Ford para equilibrar sátira y profundidad humana. Ambientada en un buque de la Segunda Guerra Mundial, la cinta sigue al teniente Doug Roberts, Henry Fonda, un oficial idealista atrapado en un microcosmos de absurdos burocráticos con un capitán tiránico, James Cagney. Ford, junto a Melville LeRoy, quien completó el rodaje, imprimió su sello en escenas de camaradería masculina y crítica velada a la autoridad. El director chocó con Fonda por diferencias creativas, incluso hubo un altercado físico. Entre otras cosas por esto, Ford abandonó el proyecto por una úlcera, pero su huella visual persiste en planos claustrofóbicos que reflejan la opresión del mar. A Jack Lemmon aparece en el film en un papel como un alférez desenfadado que le valió un Oscar al mejor secundario, aunque Ford desconfiaba de su estilo cómico excesivo. El barco usado era real y casi se incendió durante un efecto pirotécnico mal calculado. Pese a su tono ligero, la película es un estudio de personajes atrapados entre el deber y la libertad, con diálogos afilados y un Ford menos épico, más introspectivo. Un clásico que mezcla risas con reflexión, esencial para entender su legado. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Por una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3... Que verde era mi valle, de 1941, How Green Was My Valley, una obra maestra donde Ford deslumbra por su profundidad emocional y su crítica social. Ambientada en un pueblo minero galés del siglo XIX, el film narra la decadencia de una familia ante la industrialización, a través de los ojos del joven Hugh, Roddy McDowall. Ford, en plena madurez creativa, combinó planos pictóricos con una luz dorada que idealiza el pasado, contrastando con la dureza de las minas y las tensiones sindicales. La película ganó 5 premios, incluido Mejor Película y Director, derrotando a Ciudadano Kane en una de las controversias más recordadas de la Academia. Por la Segunda Guerra Mundial, Ford tuvo que recrear Gales en los estudios de la Fox, usando maquetas y niebla artificial para simular el paisaje. Actores como Walter Pidgeon, con acento estadounidense, y Maureen O'Hara, irlandesa, interpretaban a actores galeses y fueron criticados en su momento. Esto, como vemos, no es algo novedoso en la actualidad, pero Ford priorizó la química actoral sobre el realismo étnico, algo que creo que hay que aplicar también en la actualidad.
Considerada una elegía visual sobre la pérdida de la inocencia, la cinta muestra a Ford como cronista de comunidades en crisis con un enfoque íntimo y universal. Un clásico que sigue resonando por su mezcla de melancolía, rebeldía y belleza temporal. En el número 2, El hombre tranquilo, The Quiet Man, de la que ya hablamos en el especial sobre John Wayne, cuyo enlace os dejamos por aquí y en la descripción. El hombre tranquilo es posiblemente su obra más personal, fusionando humor, drama y un homenaje a sus raíces irlandesas. Ambientada en el pintoresco pueblo de Innisfree, la historia sigue a Sean Thornton, John Wayne, un boxeador estadounidense que regresa a Irlanda buscando redención y se enamora de la fogosa Mary Kate, Maureen O'Hara. Ford, obsesionado con capturar la esencia de Irlanda, rodó en localizaciones auténticas con un Technicolor vibrante que contrastaba con sus clásicos en blanco y negro. Por aquí ganó su cuarto Oscar como director, celebrando su herencia cultural. El discurso más emotivo de su carrera incluyó un "Gracias a mi país, Irlanda". La icónica escena de 10 minutos de pelea entre Wayne y Victor McLaglen se filmó bajo lluvia artificial y tensión real. Ford provocaba a los actores para intensificar su fatiga en pantalla. Los ejecutivos de Republic Pictures desconfiaban del guión poco comercial, pero tras su éxito, la película salvó al estudio de la bancarrota. El hombre tranquilo es una oda al amor, la tradición y la rebeldía. El film destaca por su química electrizante, diálogos mordaces y paisajes que son personajes. Ford demostró que podía dominar el romance con la misma maestría que los westerns, dejando un legado de pasión y nostalgia que sigue conquistando generaciones. Y en el número 1, sin duda en pugna durísima con la número 2, que era El hombre tranquilo, tenemos Las uvas de la ira, de Grapes of Wrath, del año 1940. Las uvas de la ira adapta la novela de John Steinbeck con una sensibilidad social que marcó un hito. La historia sigue a la familia Joad, desplazada durante la Gran Depresión, en su lucha por sobrevivir en California. Ford, conocido por sus westerns, aquí explora el drama humano con un realismo crudo, usando planos documentales filmados en localizaciones reales de campamentos migrantes. Henry Fonda, como Tom Joad, improvisó el icónico discurso final: "Estaré allí donde haya una lucha", línea que Steinbeck consideró la esencia de su libro. Ford rodó en solo 50 días, usando su estilo visual minimalista, sombras profundas y primeros planos íntimos para enfatizar el agotamiento emocional. La película ganó 2 Oscars, mejor director y actriz secundaria para Jane Darwell, pero fue censurada en estados conservadores por su crítica al capitalismo. Ford, maestro de narrativas épicas, demostró aquí que su genio trascendía al western, retratando luchas universales con una poética visual inolvidable. Así que un más que digno número 1 y el final de nuestra lista de las mejores películas de John Ford más allá del western. Esperamos, como siempre, vuestros aportes, vuestros comentarios, vuestras anotaciones, que como siempre las tenemos muy en cuenta y siempre abrimos debate en comentarios sobre esto. Así que animaos a comentar, porque esto además hace que nuestro vídeo sea mucho más recomendado por YouTube. Así que, por favor, poned en comentarios cualquier cosa que os ha parecido el vídeo, si añadiríais alguna película, si quitaríais alguna, si cambiaríais el orden de alguna de ellas. Y bueno, esperamos que os guste tanto como el vídeo anterior sobre las películas no westerns de John Wayne. Creemos que está teniendo bastante éxito en el canal estos repasos a los grandes clásicos de actores y directores míticos, como hemos hecho ya con Kirk Douglas, como hemos hecho con John Wayne y como hemos hecho ahora con John Ford. Así que en breve, nueva encuesta para que nos digáis de qué otro actor del que ya hemos hablado sobre el western queréis que hagamos este repaso a sus mejores películas más allá del western. Y como siempre, un saludo a todos, cowboys y cowgirls. Hasta la próxima. Placeres Culpables presenta Más allá del western.